El miércoles pasado comenzamos una nueva temporada en la vida de la iglesia, lo que se le ha llamado el Gran Retiro de la Iglesia, la temporada de Cuaresma que viene de la palabra de latín que significa 40. La palabra Cuaresma está destinada a recordarnos los 40 años que pasaron los israelitas en el desierto, pero también nos recuerdan los 40 días de Noé en el arca, que escuchamos en la primera lectura, y nos recuerdan de manera especial a los cristianos los 40 días que Jesús pasó ayunando, orando y experimentando tentaciones en el desierto. Hoy me gustaría hablar sobre el desierto de nuestras vidas. La espiritualidad católica siempre ha promovido las experiencias del desierto. El desierto ha sido tradicionalmente un lugar para luchar contra el enemigo, pero también un lugar del encuentro con Dios. Los padres del desierto de antaño fueron personas que se apartaron físicamente de las preocupaciones de la vida cotidiana para buscar la presencia de Dios en el desierto sin distracciones ni ruidos. Fue allí en el desierto, despojados de toda dependencia y comodidad, donde descubrieron la verdad sobre sí mismos y sobre todo descubrieron al Dios que buscaban con todo su corazón. Al comenzar este tiempo de gracia en la vida de la iglesia, este primer domingo de Cuaresma, siempre está reservado para hablar sobre las tentaciones de Jesús en el desierto. Pero observe que este año no escuchamos los detalles de las tres tentaciones. Aquel relato con el que estamos familiarizados, donde escuchamos cómo el diablo tienta a Jesús para que convierta piedras en pan o para arrojarse desde el parapeto del templo. No, este año litúrgico del ciclo B estamos leyendo el evangelio más corto, que es el evangelio de San Marcos, el cual sintetiza para nosotros las tentaciones en apenas unos pocos versículos. Sin embargo, hay que prestar atención a la riqueza del texto en estos cortos versículos. Primero, escuchamos que San Marcos nos dice que Jesús es llevado al desierto por el Espíritu. No es el maligno quien lo controla, es el Espíritu de su Padre que está siempre con él. Es el Espíritu Santo el que lleva a Jesús al desierto y nadie más. Jesús va al desierto para pelear contra el enemigo de nuestra alma, pero también para enseñarnos que podemos vencer cuando somos tentados y que las tentaciones pueden hacernos crecer si permitimos que nos transformen. Luego, San Marcos introduce a otro personaje y comienza a hablar de Satanás, que aparece tentando a Jesús. Luego escuchamos de que Jesús habitó entre fieras salvajes. Estos animales representan las pruebas y tribulaciones de la vida, que nos recuerdan a las serpientes y escorpiones que el pueblo de Israel tuvo que combatir en el desierto durante su larga estadía de 40 años. Seguramente en el desierto Jesús soporta sacrificios, pruebas, peligros y dificultades aparte de las tentaciones. Sin embargo, Marcos también nos dice otro detalle muy importante y dice que los ángeles venían a ministrarlo. Los ángeles nos recuerdan que Dios estaba con Jesús y que Jesús pudo vencer los peligros y las tentaciones que encontró. En medio de este árido lugar, Jesús descubre el poder y la presencia de Dios. Y nosotros podemos hacer lo mismo también gracias a Jesús. Al entrar en esta temporada sagrada, recordamos que la Cuaresma es un tiempo para el combate espiritual. Al cruzar el desierto de Cuaresma,
mantenemos nuestros ojos fijos en la Pascua, pero somos conscientes de que antes de llegar a la Pascua hay que pasar por la cruz. El camino de Jesús pasa siempre por el desierto. Y quizá muchos de nosotros nos sentimos que estamos viviendo en la aridez de un largo desierto. Ciertamente este último año se ha sentido como un desierto interminable en el que hemos estado lidiando con un virus mortal. Quizá nos sentimos abrumados por cómo se ha transformado nuestra vida cotidiana en medio de todas nuestras responsabilidades que continúan y no han parado. O quizá nuestro desierto en estos momentos consiste en sentir que siempre estamos tratando de ponernos al día, que no nos alcanzan las horas del día para lograr todo lo que tenemos que hacer. Puede que estemos pasando por una prueba personal difícil y puede ser que nos sentimos solos y podemos experimentar a Dios como si estuviera lejos. Mucha gente al comenzar la Cuaresma se siente que está atravesando el desierto de sufrir una larga y dolorosa enfermedad. Muchos de nosotros estamos quizá en un desierto debido al dolor que otra persona nos ha causado. O quizá estemos en el desierto de la tentación y donde quiera que miremos, sentimos como si fuéramos a ser devorados por fieras salvajes. Otros podremos estar en el desierto de la oración. Dios parece lejano incluso cuando oramos. Y el desierto, no importa cómo lo estemos experimentando, puede desanimarnos. Y el Señor quiere recordarnos a través de las lecturas de hoy que este desierto de nuestras vidas no tenemos que pasarlo solos. Él está con nosotros y envía a sus ángeles para ministrarnos. De la misma manera que los ángeles vinieron a ayudar a Jesús, también los ángeles de Dios vienen a ayudarnos a nosotros. Él puede transformar nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Los maestros de la vida espiritual nos dicen que cuando estamos en el desierto puede ser por dos cosas, sobre todo en el desierto de la oración. Una es nuestras propias acciones nos pueden llevar al desierto y lo otro es la voluntad permisiva de Dios o puede ser la obra de Dios en nuestras vidas. Primero debemos examinar si el desierto es culpa nuestra y para esto tenemos que hacer un examen de conciencia con mucho cuidado, preguntándonos a nosotros mismos, ¿hemos abandonado a Dios por nuestra pecaminosidad? ¿Estamos orando? ¿Estamos haciendo el bien a los demás? ¿Nos mantenemos cerca de los sacramentos? Si estamos haciendo todo bien, o sea, orando todos los días, si estamos ayunando, si estamos haciendo obras de caridad, si estamos frecuentando los sacramentos y viniendo a misa, si estamos haciendo todo eso, entonces el desierto no se debe a nuestra propia culpa, sino a la voluntad o a la acción permisiva de Dios. Entonces es Dios que quiere purificarnos. Si así fuere, no es momento de desanimarnos. Al contrario, es momento de orar más y con mayor ahínco. Después de todo, es fácil orar cuando sentimos a Dios presente o cuando tenemos ganas. Pero la verdadera fe es orar cuando uno no tiene ningún deseo de hacerlo, cuando uno no ve ni siente nada. Es fácil estar cerca de Dios cuando las cosas van bien. Qué difícil es estar cerca de Dios o decirle, Señor, yo te amo, mi vida está en tus manos, cuando todo va mal. Es difícil permanecer fiel y lleno de fe cuando experimentamos dolor y aridez. Nos decía San Agustín
que en la peregrinación de nuestra vida no podemos estar sin tentaciones y que nuestro progreso se realiza precisamente a través de la tentación. Decía San Agustín que nadie se conoce a sí mismo si no es tentado. Y luego dice, no podemos ser coronados si no hemos vencido, ni vencer sin haber combatido, ni combatir si carecemos de enemigos y de tentaciones. Continuaba San Agustín diciendo, Jesucristo nuestro Señor se dejó tentar por el diablo, nada menos que Cristo tentado por el diablo. Pero en Cristo, dice, estabas siendo tentado tú. De ti procedía la muerte para Él, y de Él para ti la vida. De ti para Él los ultrajes, y de Él para ti los honores. En definitiva, de ti para Él la tentación, y de Él para ti la victoria. Si hemos sido tentados en Él, también venceremos al diablo. Te fijas en que Cristo fue tentado y no te fijas en que venció. Reconócete a ti mismo tentado en Él y reconócete también vencedor en Él. San Agustín. El Señor fue al desierto para hacernos saber que en nuestro desierto no estamos solos. Jesús está siempre con nosotros. Sus ángeles nos ministrarán de la misma manera que le ministraron a Él. El desierto puede ser un lugar de crecimiento si lo vivimos cerca del Señor, escuchándolo, orando, aun cuando no sintamos su presencia, leyendo las Sagradas Escrituras, haciendo obras de penitencia y caridad, dando limosna, ayudando, etc. El desierto es un lugar de purificación y gracia, es un lugar de encuentro para poder encontrarnos con la presencia del Dios que nos ama. No le tengamos miedo al desierto. Después de todo desierto llega a su fin. Sin embargo, podemos contar con una cosa, y eso es que siempre que salgamos del desierto victoriosos, seremos más fuertes. Y como Jesús en el Evangelio, tendremos la valentía de proclamar el reino de esperanza y de amor de Dios.